Va a tomar la palabra ahora la doctora Gladys Vidal, profesora de la maestría en Derecho Tributario y Derecho Financiero de la Facultad de Derecho de la UBA. Gladys. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer la convocatoria a participar en la obra y en esta presentación. Para mí esta obra tiene varios significados. Desde lo personal, Fabiana la caracterizó como una obra de amigos, y yo lo viví en carne propia. Entonces, como es una obra de amigos y es en carne propia, tengo que contarle a los demás por qué lo viví en carne propia. Esta obra me enganchó a mí en un momento en que tuve un problema de salud bastante grave, y todos decidieron esperar que yo estuviera en condiciones de poder terminar el artículo para poder publicarlo. Entonces, resulta sumamente valiosa y sumamente afectiva para mí esta obra. Lo primero, a Fabiana, a Juanjo, que fueron los que más paciencia tuvieron y que me decían, dale, hacelo, te esperamos, la obra va a salir, dale, dale, dale. Para mí fue como el reentrar a la vida académica después de esa situación. Tengo que decirlo, y esto es importante. Segundo, estoy viendo la asistencia, los que nos acompañan hoy en este momento, y estoy viendo a mis profesores en la carrera de especialización y a gente que valoro muchísimo, como el doctor Enrique Bulit. Ingresos brutos, doctor Bulit, yo tuve el descaro de escribir sobre ingresos brutos, perdón. Segundo, el doctor Espizo, que todos lo conocemos y sabemos, al doctor Azorey, que recopilando la jurisprudencia del tribunal vi en cuántos votos están citadas sus opiniones, por ejemplo, al leer los distintos votos esto lo advertí, así que muchísimas gracias por acompañarlos en esto. Y respecto al contenido del capítulo, yo quizás acá recojo otra cosa afectiva, que es que ustedes saben que yo trabajé en el Tribunal Superior de Justicia de la mano del doctor Casas hasta el año 2011. Yo me alejé del Tribunal Superior para ir a la Procuración General de la Nación en el 2011, lo cual me hizo perder mucho contacto con la jurisprudencia y por dónde andaba la ciudad. Pero el corazón siempre está puesto, porque mi carrera judicial se inició allí, se inició en el Tribunal Superior de Justicia. O sea que para mí la ciudad no es algo ajena, la ciudad es algo que me marca muchísimo y que estoy pendiente siempre de lo que está pasando. Pero el tema de los tiempos nos llevan a quizás tener que ponernos al día, también por tantos años en la ciudad, con la jurisprudencia de la Corte, con lo cual te quita tiempo para poder seguir el hilo en lo que está. Y debo decir, y esto lo puedo decir con simpatía, habiendo estado adentro y con todo el afecto, leer los fallos del Tribunal Superior de Justicia se hace a veces un poco complicado por esta particularidad que tienen de que cada uno emite su voto, con lo cual a veces esto, que todos sabemos, y no voy a contarlo, pero todos sabemos por qué se ha adoptado esta misión, y en esto va mi recuerdo por el doctor Muñoz, que fue el que un poco propició toda esta historia. Debemos decirlo que él lo hizo en pros de los primeros tiempos del tribunal, de lograr que salieran los fallos lo más rápido posible. Entonces, para tratar de acordar y que salieran los fallos lo más rápido posible, se dijo, bueno, los primeros tiempos del tribunal que salgan por su voto. Pero esto se instaló y quedó, y ya llevamos todos estos años de vida del tribunal, y el tribunal sigue utilizando este mecanismo. Con lo cual, cuando después de haber estado en este tema de salud y tenerme que poner a recuperar el training para ver la jurisprudencia del tribunal, debo decir que me volví un poco loco a la hora de tratar de leerla y sistematizarla, porque era ver si esto lo había dicho el tribunal o si lo había dicho cada uno o quién lo había dicho en su voto. Por supuesto, traté de recoger la mayor cantidad de precedentes, y esto me hizo que tuviera que elegir, porque en materia de ingresos brutos, imagínense la cantidad de jurisprudencia que hay, no solo del tribunal, sino de la Cámara Contenciosa. Con lo cual, lo que elegí fueron algunos que me parecieron como fallos caracterizadores de estos aspectos figurativos del impuesto a los ingresos brutos. Y ustedes van a encontrar fallos bastante viejos del tribunal, fallos que todos conocemos, pero que están vueltos a citar y con una dimensión, quizás en un aspecto que cuando lo leímos no era el más trascendente, porque quizás lo más importante allí no era como estaba descrito el tema de qué se consideraba onerosidad
o qué se consideraba habitualidad, sino que iba a otro aspecto del impuesto. Pero en el transcurso del fallo se encontraban estas perlitas que me parecían fundamentales. Y en esto, por ejemplo, encontramos una serie de fallos, entre los cuales encontramos, por ejemplo, el Banco Credit Coop, el fallo Banco Credit Coop, en el cual el tribunal se destaca qué es onerosidad y qué es, además, habitualidad. Con lo cual me parece que son fallos que tenemos que rescatar y volver a leer. Y allí está, en ese fallo particularmente, podemos destacar el voto del doctor Casas, donde él explica cuál es la naturaleza de los bonos compensadores en el caso de las entidades financieras, que se le daban a estos bonos a las entidades financieras como consecuencia de la especificación asimétrica, y él explica allí el carácter que tenía la entrega de estos bonos y por qué estos bonos no era una actividad complementaria o habitual que generara la situación por la cual era gravado el contribuyente, sino que en realidad tenía una función resarcitoria o reparadora. Esto después lo toma la doctora Fabiana Jaffrick en un fallo mucho más reciente, creo, si no me equivoco, que es del año 2019, Fabiana, si no me equivoco, de la Cámara Contenciosa, donde vuelve sobre esto y tomando aquello que ellos dijeron en este voto, lo vuelve a reafirmar. Entonces lo que traté de ver a lo largo de la jurisprudencia fue esto, fue ver qué huella fue dejando la jurisprudencia del Tribunal Superior en cada uno de los temas que iban invocando. También podemos recordar aquí el tema del sustento territorial, que está muy bien tratado en algunos votos del Tribunal Superior, entre los que destacamos un voto del juez Lozano en el fallo Jockey Club, donde él explica muy bien, sobre todo porque es una condensación de doctrina y de jurisprudencia de la Corte. Allí cita al doctor Bulit, cita al doctor Azorey, cita al doctor Giuliani von Rusch en su voto, y va explicando cuál es el sentido puro de lo que debemos entender por sustento territorial. Esa concepción que el doctor Bulit nos enseña desde siempre, de que la actividad debe haberse ejercido de manera efectiva, tangible, física, en el territorio de una provincia o de una jurisdicción, y que esta es la que está habilitada para poder ejercer la competencia tributaria con relación a este tributo. Luego también traté de meterme un poquito en el tema de los sujetos, y acá lo que pasa es que el tema de los sujetos es muy casuístico en el tema del Tribunal Superior, y también de la jurisprudencia local. Entonces elegí algunos fallos, como puede ser el fallo clásico Saponikov, ese fallo de bioquímico, que entraba toda la discusión de si su profesión la ejercía, estaba grabada o no estaba alcanzada su actividad, porque la ejercía o no en forma de empresa, porque lo fundamental era que para que pudiera realizarse la actividad se necesitaba que él fuera el que firmara. Entonces, si esto convertía que la actividad la hacía él o la hacía en forma de empresa, y el Tribunal Superior dice que sí, que fue realizada en forma de empresa, cuando se realizaban estos análisis y demás. El tema de la intermediación, que me parece que también la jurisprudencia del Tribunal Superior es muy rica en esta materia. Después dije nada más que algo referido a las exenciones, y esto fue hecho a propósito porque sabía que María Eugenia y Juanjo se iban a ocupar en su capítulo de esto, y todos, como decía Guillermo, ya teníamos como cabeza ese artículo viejo de hace 12 años donde ellos habían abordado este tema, y todos cuando teníamos que estudiarlo recurríamos a ellos. De hecho, yo lo cito en el trabajo porque es un clásico. La base imponible, cómo está, sin meterme en todas las deducciones o en todas las exenciones que pueden existir, caracterizando algunas, y hablando, por ejemplo, de las entidades financieras, el concepto de intermediación, y acá fallos clásicos, círculo de inversores, y algunos fallos más tradicionales del Tribunal Superior, donde fue caracterizando esto, plan óvalo, y una serie de fallos vinculados a las telefónicas, donde también se refirió a esta actividad. Y terminamos también con un fallo de la Cámara, de la Sala 1, de la Cámara Contencioso Travelport, donde también la Cámara vuelve sobre este concepto, lo caracteriza y lo tipifica. Por último, dejé un tema que lo enuncié, dos temas que enuncié y que no abordé por la extensión que tenía. Uno referido a, que sí, eso lo detallé, referido al concepto y a su vinculación del concepto
de onerosidad, en la jurisprudencia del Tribunal Superior, la referencia del doctor Casas explicando esto, y explicando su vinculación y su conformidad, y cómo él consideraba que esto violaba las normas de, la descripción que hace la ley de coparticipación en el artículo 9, inciso B, parágrafo 1, sobre el tributo y cómo estábamos fuera de lo que pedían. El doctor Bulit siempre lo dice en jornadas, en todas las jornadas permanentemente habla de esta diferencia, ¿no? Del concepto de onerosidad, del propósito de lucro, el fin de lucro, tal cual como lo pide la ley. Y en este sentido hice algunas consideraciones al respecto, surgiendo de los votos del doctor Casas. Y por último, el otro tema que dejé insinuado, porque se merece un capítulo aparte, que tendremos que hacer el propósito para un segundo libro de que lo tratemos particularmente, es el tema de los agentes de recaudación. Un tema que amerita todas la artillería últimamente, sobre todo a partir de los distintos pactos fiscales y el consenso fiscal y el rol que se le ha dado, y el pensar que esto a partir de esos consensos ha quedado como convalidado o avalado, su violación, como marca Fabiana en algunos de sus fallos y en algunos textos de doctrina sobre su violación explícita al principio de legalidad, y cómo esto influye en el tema del principio, mejor dicho, en la faz del principio de reserva de ley, en su faz aplicativa, en su faz normativa, cómo esto fundamenta. Bueno, a esto apunta el artículo y a esto es lo que les quise presentar. Les vuelvo a repetir, si lo tuviera que volver a hacer y fuera en estas condiciones, seguramente, y estoy convencida de esto, el artículo sería mucho más rico. Pero dado el momento y la situación en que me tocó escribirlo, estoy muy contenta y estoy infinitamente agradecido por haber podido participar en esta obra con amigos tan queridos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.